Muy buenos días desde la señal de Radio Vital en los 91.1. Un servidor, Miguel Ángel Salino, lo saluda en este su espacio Tiempo Vital, que va todos los sábados desde las 10 de la mañana y siempre con estilo propio, actitud proactiva y por supuesto analizando la coyuntura y los temas de interés nacional e internacional. Para hoy, con mucho gusto, además, tenemos en cabina a un connotado y reconocido miembro del Partido Aprista Peruano, presidente de la Comisión del Centenario del Partido Aprista Peruano y un conspicuo y conocido además en su momento congresista de la República, José Luis Delgado Núñez del Arco. Muy buenos días, encantado de tenerte aquí en la cabina. Muchas gracias, Miguel Ángel. Te conozco hace muchísimos años, conozco a tu padre, sé que vas a hacer un gran trabajo acá. Es necesario, indispensable que se haga un buen trabajo. El país necesita salir adelante. Hemos llegado a lo más bajo, tener a Pedro Castillo de gobernante. Creo que eso le toca las puertas y los oídos a todo el Perú. No podemos seguir en ese camino. Tenemos necesariamente que vemos el Congreso, vemos la propia Presidenta de la República, y creo que es necesario hoy, es el momento de los partidos políticos con doctrina, con ideología, y sobre todo con este partido político que creo haya la torre, que es el Partido Centenario, ¿no? Sí, ese es probablemente, si es que no la es, principalmente la razón por la que tú estás aquí. Claro. El APRA, 100 años de existencia política social republicana, 1924-2024. Hay mucho que hablar, mucho que decir. Figura señera Aya de la Torre, universal, único, gran pensador, un tipo comprometido con las urgencias y necesidades de los menos favorecidos, un tipo comprometido además con esta convicción inquebrantable de lo que significa la defensa de los valores democráticos, y además le transmitió y le infundió la esencia propia, personal al aprismo, como es esa actitud reivindicadora de los derechos de los trabajadores manuales e intelectuales. ¿Qué enseñanza, a partir de todo esto que te he dicho, podemos recoger del pensamiento de Aya que sea aplicable a la actualidad que nos toca vivir hoy en día? Mira, Miguel Ángel, y vamos a ponernos con Aya de la Torre en 1924, cuando fundó el APRA continental. Uh-huh. Había dos corrientes en Europa, la corriente marxista y el fascismo. Así es. Las dos corrientes acababan con la libertad. Eso es importantísimo saberlo. Acababa con la libertad. O sea, había una dictadura. Unos del proletariado y otras dictadura dura. Las dos eran dictaduras. Y Aya de la Torre, en el Congreso de Bruselas en 1927, marcó la diferencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuestionó, pues, él dice, partido único dice, no, dictadura del proletariado, no. Claro, además era una circunstancia impositiva, por ¿no es cierto? Supuesto. Entonces, él dice, no, frente único de trabajadores manuales e intelectuales, y respeto irrestricto a la libertad, a la libertad del voto, a la democracia. Ese es Aya de la Torre. Y entonces, siempre luchó por la libertad, a diferencia de los otros que planteaban la dictadura. Y hoy vamos a ¿qué pasa en América Latina? ¿Y qué pasa en el mundo? Guerras por todas partes, pero aparte, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿qué cosa hay? Bolivia, se quieren quedar en el poder y siguen siendo comunistas. Y es decir, pero lo peor es que son dictadores, crueles. Lo que pasa en Venezuela es terrible. Lo que ha pasado en Cuba, ¿quién puede reclamar en Cuba? No, nadie. Nadie. Lo votan, lo matan. Los derechos en estos países que tú has mencionado, los derechos fundamentales están todos en ellos conculcados. Es decir, hay un atropello a
a la libertad, incluso hasta de pensamiento, incluso hasta de credo. Entonces, aquí hay una actitud que se debe reconvenir respecto de lo que significa Latinoamérica en palabras de Haya de la Torre, Indoamérica, que era el pensamiento de Haya y que propugnaba y promovía la integración latinoamericana. Pero en este escenario que tú acabas de plantear y recogiendo el pensamiento de Haya, que además es uno de los principios tutelares del aprismo, ¿cómo se hace para en estas circunstancias lograr una integración latinoamericana? Es difícil, pero ese es el camino. Mira, Miguel Ángel, si los países indoamericanos, latinoamericanos, nos uniésemos, o sea, nos reuniésemos, porque la verdad es que hemos sido un solo pueblo, hemos sido una sola cultura, hemos sido un solo idioma, tenemos las mismas, es decir, somos lo mismo. Ajá. Entonces, ¿qué hace Indoamérica? Se une, es el continente más grande del mundo. Sí, pero estás hablando tú de un tema cultural, un tema racial, si tú quieres, un tema de tierra, de origen. Pero ahora las diferencias van más allá de esas circunstancias. Estamos hablando de cuestiones políticas. Tú acabas de mencionar Bolivia, Nicaragua, Venezuela. ¿Cómo reconcilias tú a una masa tan grande de habitantes de un continente cuando las diferencias políticas son antagónicas y contrapuestas? Porque va a pasar el momento de cambiar. Se van a dar cuenta definitivamente que va a cambiar. Hoy, por ejemplo, hoy en el Perú, para nada van a ganar los comunistas. El país se ha dado cuenta de la irresponsabilidad. Mira lo que está pasando en Argentina. Sí, pero lo que pasa con Perú va más allá ahora del tema comunista. Tenemos 35 partidos inscritos en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, es decir, no se trata solamente de izquierda, sino de una falta de conciencia, porque esa es la verdad, de distinguir entre quienes tienen la capacidad y la voluntad, además, de empujar el país hacia adelante. Es verdad eso, lo que dices tú, pero mira, 35 partidos. Nosotros somos 33 millones de peruanos. 35 y creciendo, porque todavía no se cierra la lista. Pero vamos a suponer 33, 35 millones. No, 35 ya oficial. Ya, muy bien. De los 35, 30 millones quieren ser peruanos, quieren ser presidentes. Ese es el problema del Perú. Porque no, es decir, no hay conciencia de lo que está atravesando el mundo y está atravesando el Perú. Entonces, tranquilo. Esto, por ejemplo, yo soy muy optimista en el 2026. Yo creo que en el 2026 el pueblo va a reaccionar muy fuerte y va a colocar a los movimientos políticos con doctrina en la segunda vuelta. Eso es importante, hablar de doctrina. Los jóvenes que nos escuchan, porque finalmente ellos son quienes van a decidir la elección, la votación en el 2026, tienen que tomar conciencia además de dónde dirigen el voto, su elección, más que una cuestión emocional, tiene que ser una cuestión de conciencia, de conocimiento de las propuestas partidarias y los candidatos que encarnen esto que tú bien has dicho, es decir, abrazar una doctrina y desde la doctrina plantearle soluciones a la gente para mejorar el país. Mira, Miguel Ángel, Haya de la Torre el año 45, después de 11 años de exilio, el 1945, señaló un derrotero que es importantísimo. Dijo: yo no vengo a quitar riquezas al que las tiene, vengo a crear riquezas para el que no las tiene. Ese es un mandato importantísimo y es vigente ahora. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay 43 mil millones de dólares metidos en la carpeta en minería. Uh-huh. ¿Qué hacemos? No le damos pase a Tigo María y a un montón de... Es decir, a toda la minería que va a generar riquezas al país. Ese es un problema serio. Otra de las cosas, por ejemplo, mira, para que veas la incapacidad que hay. Todos los pueblos, sobre todo las capitales que tienen más de 5 millones de habitantes, tienen metro. Ah, bueno. Hoy, en el Perú, en Lima, tenemos 11 millones de habitantes y no tenemos metro. Solamente tenemos un metro chiquito y no. Entonces, ¿qué pasa? La incapacidad cuando se gobierna
y entonces hace que no se produzca esto. Es necesario el metro para solucionar el problema vital de los que viven en Lima. Pero eso tiene que ir de la mano con un ordenamiento urbano. Lima ha crecido con un desorden impresionante. Pero, perdón, pero el desorden viene porque no hay, es decir, tren eléctrico que permita que una persona vaya en menos de 40 minutos de su trabajo, o sea, de su casa a su trabajo. Claro, interconectar los distritos. Por ejemplo, yo he estado el otro día en San Juan del Lurigancho. Tenía que ir a un canal, no digo el nombre porque no pasa nada, escalable. Y entonces me fue un taxi. Me bajé y después me dice el comentarista, me dice, ¿usted ha subido al tren eléctrico? Le digo, no. Quiero, en realidad, subir al tren eléctrico. Entonces, él me dejó en una estación del tren y me vine. En menos de 20 minutos de San Juan del Lurigancho estuve. Es impresionante. No, sí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que educar al pueblo. Oh, y visión de futuro, ¿no? Es decir, no hay mucho que inventar. Nosotros podemos coger alternativas para los distintos problemas que aquejan el país, donde los ha habido antes y donde se han plantado soluciones con un grado de efectividad que han hecho que la vida de los pobladores de esos sitios funcione. Es decir, no tenemos mucho que pensar. Hay que hacer. Exactamente. Hay que hacer. Exactamente. Pero hay que estar preparado para hacer. Ahí vamos. Y tenemos nosotros la gente que tiene preparación de gobierno. Ahí vamos. En el segundo gobierno de Alan García, es decir, que hicimos 7, 8 y 9%. Hicimos 152.000 obras. Pero hay una cosa importante, Aya La Torre nos enseñó, y eso tenemos que aprenderlo, es necesario, política sin moral no es política. Así es, bueno. Definitivamente tenemos que hacer un gobierno, pero bueno, y tiene que ser acrisolado. Le han metido los comunistas y los caviares, han metido propaganda para hacernos daño, hacerle daño al país. Mira, comenzó con Fujimori. El año 90 comenzó a trabajar fuerte contra los partidos políticos, tocando la moral, engañando a mucha gente. Y sí, los dictadores son así. La dictadura es mala de derecha y de izquierda. Los dos dictadores son malos. Tenemos necesariamente que pensar en el país, pensar en el Perú. Una de las características de la actitud dictatorial de la gente que tú mencionas es precisamente estatizar, expropiar y demás cosas. Es decir, el Estado, el gobierno quita, deja sin capacidad de acción, frena la economía. Pero ustedes, como partido aprista, entre sus principios tienen uno que me gustaría que lo explique después de la pausa, sí, que tiene que ver con un tema de estatización o nacionalización de los recursos, la industria y demás, que lo abordaremos después de la pausa. ¿Te parece? Muy bien, muy Ok, bien. gracias. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En cabina y de regreso con José Luis Delgado Núñez del Arco, más conocido como Pepe Lucho. Pepe Lucho, miembro del Partido Aprista Peruano. Has hecho una pregunta bien interesante. Te la repito antes Repítame, para que la gente... para... Sí, me hablabas de dictadores y yo te decía que una actitud casi natural de un dictador era no solamente la actitud totalitaria que tiene y impositiva de sus criterios, sino que además acostumbrada siempre a expropiar, nacionalizar. El APRA tiene entre sus 5 principios fundamentales uno que reza a la letra: nacionalización de tierras e industria. Y esto se presta a mucha confusión porque cualquiera que escucha esto dice, bueno, ¿qué cosa? El APRA en la eventualidad que llega al poder va a nacionalizar. Entonces, esto creo que merece una explicación. Mira, hay que ver el momento, el espacio y el tiempo. Tiempo histórico. ¿Me entiendes? Antiguamente había pues gamonales, dueños de tierras que azotaban a la gente, las hacían trabajar 15 horas. Allá La Torre luchó frente a eso y planteó las 8 horas y sacó las 8 horas. Entonces, y los tiempos han pasado. Hay mucha gente que tiene un pensamiento congelado. Y entonces muchas veces los comunistas repiten como catecismo lo que dice el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Como si hubieran congelado. Como si fuera congelado. Entonces, Aya La Torre no.
Hay a la Torre era dialéctico. Mira tú, un día hablaban de eso. Y entonces yo les decía, Aya La Torre no es el que ha cambiado es el mundo. La respuesta está ahí. El mundo cambia, la política es así. A Aya La Torre le preguntaron en la última entrevista que le hace Barrenechea antes de morir, y él dice, ¿usted quiere que sus ideas continuasen? Y él contesta, Aya La Torre contesta, no, las ideas no pueden continuar. Las ideas tienen que ser superadas por el tiempo. Ante el avance científico no hay verdades absolutas. Claro, antes nos transportábamos con carreta y caballos, ahora lo hacemos en automóvil. O sea, sería pues ilógico, impensado insistir en seguir con la carreta y los caballos. Aya La Torre dice, termina diciendo, yo lo que quisiera es que los propósitos con que fue creada el APRA perduren. Esa es la respuesta que te doy. La verdad es que nosotros no podemos, por ejemplo, la internacionalización del Canal de Panamá. ¿Ya volvió a Panamá? Ya volvió a Panamá, ya. Ahora viene el puerto de Chancay, que es importantísimo, porque eso va a generar un hub tremendo. Y va a venir mucha gente, por ejemplo, de Brasil, de Chile. Es decir, estas son cosas interesantes, pero mira cómo es el tratamiento. Pero mira, perdóname, mencionas el tema del puerto de Chancay. Podría ser una herramienta, si tú quieres, que nuclee un interés colectivo de los países de la región y podría empezar a partir de Chancay. Fíjate tú, estoy mirando el tema de esa perspectiva, para integrar, digamos, una suerte de posibilidad de comercio a través de Chancay de todos estos países. Podría ser el inicio de una integración latinoamericana. Tenemos que ponernos de acuerdo, los países indoamericanos. ¿Qué negó? Cuando tratamos nosotros de negocios, tenemos que tratar en grande. Mira lo que hace Estados Unidos, que es un pueblo continente. Se reúne con Canadá y con México. ¿Para qué? Para negociar de la mejor manera. En bloque. Eso es lo que tenemos que hacer, en bloque. Los bloques económicos, y lo mismo pasa con Europa. Se han juntado habiendo peleado, teniendo un idioma diferente, una religión diferente, y habiendo... Es decir, guerras tremendas. Pero las necesidades... Claro, la necesidad los ha obligado. Por eso es importante. Y fíjate que en Europa, una vez ya concretada la Comunidad Económica Europea, ha servido para incluso efectivizar salvatajes económicos a países como Grecia, Hungría, Portugal. ¿Por qué? Claro. Entonces, digamos, no dejan que se rezaguen. Eso es lo interesante de una propuesta de ese tipo. Porque, es decir, hay solidaridad. Porque es un negocio para ellos defender a Grecia. Bueno, hay un rigor económico, además, implantado mayoritariamente por los criterios económicos de los alemanes, que hacen que esto funcione casi como un relojito. Hoy lamentablemente, y no quiero ser aguafiestas, Europa tiene un problema serio, muy serio. ¿La migración? La migración. Pero es un problema serio porque ellos no se han dado cuenta, ellos han creído en esa agenda 2030 y que creen que no hay que tener hijos, y viene un problema de migración, y que el mundo occidental les está perdiendo, mi querido Miguel Ángel. Tú que tienes ese nombre, Miguel Ángel, mira, se está perdiendo. Eso es un peligro tremendo para Europa. Ojalá que pongan corrección a eso, ¿no? Estaba leyendo hace unos días, ahora que lo mencionas, el índice de la tasa de natalidad y los distintos grupos etarios de Italia por edades, ¿no? Y resulta que la población infantil es mucho menor que la adulta. Así es. Entonces se está quedando sin gente. Hay una proyección que han hecho en esos estudios de Italia particularmente, que en los próximos 30 o 40 años Italia va a quedar despoblada de habitantes italianos. Entonces esto abre la posibilidad para que lo que tú dices efectivamente suceda. Es decir, no hay gente para sostener la economía, para trabajar, para sostener la industria. Va a tener que venir gente de algún otro lado. El individualismo, pues. El individualismo. No quiero tener hijos, no quiero tener ningún tipo de responsabilidad, quiero vivir feliz, no cuesta mucha plata tener hijos. Ese es el problema. Pero lo de Italia es muy particular, porque los italianos, tiempo atrás, como muchas tierras o muchas regiones de Europa, eran campesinos o ganaderos. Así es. Entonces eran, entre comillas, actividades
familiares. Por eso que las familias eran tan numerosas, tenían 5, 6, 7, 8 hijos sí. para que pudieran encargarse de la actividad. Fíjate cómo cambia el tiempo, proceso de industrialización, proceso de modernización, actualmente, interconexión, y fíjate las consecuencias. Las consecuencias son nefastas porque no han sabido mirar más allá de la montaña, mi querido Miguel Ángel. Y te estoy hablando de Italia, podría citar. Italia, bueno, olvídate. Hablemos del Perú porque quiero meterme en este. Necesitamos hacer una reforma, completamente una reforma educacional. Necesitamos que los fiscales, mi querido amigo, no sean políticos. Se ha politizado la fiscalía, el Poder Judicial. Hoy se sienten los todopoderosos y determinan quién va a la cárcel y quién no va. Así es. ¿Me entiendes? Así es. Ese es un problema serio. Necesitamos la seguridad, la confianza para la inversión. Eso es. Inversión tiene que tener confianza. Si no, no vienen los inversionistas. Estabilidad jurídica. Entonces, estabilidad jurídica. Y no hacer que estos hombres, algunos fiscales, hacen política y miran las consecuencias nefastas. Sí, pues. El negocio por Odebrecht, es el que ha ganado. En Estados Unidos, Odebrecht, la primera vez tuvo que pagar una multa de 2.300 millones. Odebrecht acá ha hecho un gran negocio. Se ríe. Esos fiscales, y se sigue riendo. ¿me entiendes? Han sido, es decir, abogados defensores de Odebrecht y en contra de los intereses del Perú. Antes de que nos gane el tiempo, Pepucho, porque ya se nos va acabando el espacio. Qué mala pata, hombre. Es que pasa volando el tiempo. Pasa volando. Mensaje para la gente joven que nos escucha de cara a lo que va a ser la participación del Partido Aprista Peruano y la tuya, no lo sé, no nos has dicho nada si vas a participar o no, de cara a las elecciones de 2026. Yo le voy a decir a los jóvenes lo siguiente. Jóvenes, mire, cuando gobernó el APRA con el compañero Alan García, el 2006 al 2011, el país creció 7, 8, 9%. Hacían las encuestas y ninguno de los jóvenes quería irse. Todos querían quedarse en el Perú. Hoy, al revés, todos se quieren ir. Mira, 400.000 jóvenes profesionales de 25 a 32 años han salido del país. Han salido del Perú, se han ido a Estados Unidos y a Europa. Yo les pregunto a ustedes jóvenes, ¿quieren irse al extranjero para hacer simplemente un torneo más? Porque los tratan muy mal, no es bueno. Y no quedarse en su país. Tenemos que quedarnos en el país, transformar este país. El Perú es rico y lindo. Y posible, además. Claro, y con mil posibilidades. O sea que yo les digo, el APRA les va a dar las posibilidades de que ustedes se queden acá y que sean felices. Ese es el mensaje del APRA. Ya, pero no me fintees, pues. ¿Y tú? Y yo soy un soldado del APRA. Pero de cara al 2026, no lo sé. ¿Vas a postular algún? Mira, yo soy un hombre de 77 años. ¿Y qué importa? Y te digo, he llenado lo que yo quería. Me dieron el encargo de llenar la plaza de Hacho. Te felicito. Lo hice. Te felicito. Con un equipo de gente maravillosa ahí en la Secretaría General del Castillo y un montón de gente que nos ha ayudado. Los secretarios de los comités y todos los apristas, muchas veces periféricos también han ido, ¿me entiendes? De familias apristas. Yo les dije, yo no le fallo a la torre. Pero no me fintees, pues, total. No te puedo... Existe la posibilidad de que existe la posibilidad. Estamos hablando ahora de bicameralidad, es decir, existe la posibilidad. Puede ser. Mira, lo importante es que los jóvenes vayan a la Cámara de Diputados. Yo creo que nosotros tenemos un grupo de gente joven, interesante, no te voy a decir nombres, pero sí interesante. Lo que me lleva a pensar que ustedes, los mayores del Partido Aprista, seguramente irían al Senado, claro. Ahora, yo no estoy decidido a nada, estoy decidido a que el APRA resurja, que el APRA sea una alternativa, que sea un instrumento de cambio. El Perú necesita un instrumento de cambio para encontrar la justicia social. Inversión con justicia social. Pepe Lucho, ha sido un gusto y un honor además tenerte aquí. Un abrazo fraterno. Esta va a ser tu casa cuando lo estimes conveniente. Sabemos que podemos contar contigo. Se vienen tiempos
raros, extraños, difíciles, pero yo creo que pueden con la debida gente, con la gente correcta, hacer que el país cambie y miremos el Perú de otra manera. Yo creo que sí, yo creo que tu experiencia y tu aporte, sobre todo para el partido del que eres miembro, es de mucha utilidad. Te he venido escuchando los últimos meses justamente por el tema del centenario y todas las entrevistas y conozco el compromiso que tienes no solamente con el Perú, sino además con el partido ahí en la Torre. Así que tu casa y te esperamos cuando... Te agradezco muchísimo y los invito a los jóvenes, a todos en general, a votar por un movimiento político y sobre todo, mira, un partido político que tiene 100 años. No por gusto se tiene 100 años. Eso es Las cierto. grandes instituciones llegan a los 100 años. El APRA y Universitario de Deportes. Así es. Y los dos fueron de la Federación de Estudiantes. Allá La Torre fue presidente de la Federación de Estudiantes y sanmarquino. Y los sanmarquinos fueron los que fundaron Universitario de Deportes. Y yo, por supuesto, que soy hincha de la U. Faltaba más. Muchas gracias, un abrazo, Nos Miguel estamos viendo Ángel. próximamente. Y felicitaciones, amigos, para tu programa. muchas gracias. Lo vas a hacer muy bien. Gracias, muchas gracias. Amigos, una pausa y volvemos. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Amigos de Tiempo Vital, de nuevo en cabina. Seguimos con el programa y tenemos el honor de contar con la presencia de don Luis Núñez, politólogo e internacionalista de nacionalidad venezolana. Portugués venezolano. Portugués venezolano. Don Luis, mucho gusto y bienvenido a Gracias Tiempo y mucho Vital. éxito para tu programa. Muy amable, gracias. ¿Cuánto tiempo en Perú, don Luis? 25 años. 25 años. Usted ya es casi peruano. Absolutamente. Con equipo de fútbol, mercado donde voy a comprar, todo. 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 Pero todavía conserva el dejo de su país. Sí. Y bien que lo haga. Sí, y bien que sí, lo sí. haga. Además, muy orgulloso. Muy orgulloso. Don Luis, ¿cómo comprenderá? Estas últimas semanas, Venezuela ha concitado, ha atrapado la atención del mundo por los sucesos acaecidos a partir del proceso electoral del 28 de julio. Curiosamente, inexplicablemente, hasta el día de hoy no se tiene una exposición de actas que permita contrastar y verificar los resultados oficiales, aun cuando todavía falta el proceso de publicación en la Gaceta Electoral, que tampoco se hace, y ahora están cuestionando también la publicación porque dicen que han sido hackeados. En fin, una serie de argumentos que seguramente ameritarán su opinión. El tema crucial y del que se viene hablando estos últimos días en particular es someter esta circunstancia a un proceso de negociación. Incluso se habla de la posibilidad de desestimar las elecciones del 28 de julio, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, para forzar una segunda o próxima elección. ¿Qué opinión le merece esto? Terrible, porque además que sería un gasto innecesario que lo pagan los venezolanos de sus impuestos. El resultado sería catastrófico. Sería más bien 80-20, a menos que ellos, mientras estamos nosotros aquí estas 2 semanas y media hablando, porque se ha hablado del tema venezolano, se ha hecho viral en todo el mundo, estén preparando otro tipo de fraude. No solamente no mostrar las actas, sino infectar, por darle un nombre, el software de cada máquina electoral para que el resultado ya esté digitado. Perdón, ahora que menciona lo del software, dicho sea de paso, es un software que pertenece a una empresa que allá en el 2020 fue cuestionada por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos con ocasión de las elecciones parlamentarias de Venezuela, en donde se detectaron también una serie de irregularidades. Y es ese mismo software el que ha servido de sustento y de plataforma para este proceso electoral. Increíble. Está usted muy bien informado, pero claro, los auditores de María Corina lo revisaron hasta 33 veces. Y aquí el problema no fue el software, aquí el problema fue la voz de arriba. Se lo digo porque mi cuñado fue miembro de mesa, hizo todo su proceso normal porque es un ingeniero muy capacitado, y la mesa abrió a las 6 de la mañana, cerró a las 6 de la tarde, como dice la ley. Se contaron lo que llama uno los vouchers. Sí, Cuando sí. uno vota, le dan un voucher. Así es. Y eso va a una A una urna, ánfora. a una ánfora de cartón.
coincidieron los vouchers con el número de votantes, entonces él le dio al botón de acta de totalización. Y listo. Le entregó una copia del acta a cada personero. Testigo, claro, ahí le llaman testigo. Y cuando ya le iba a dar el botón para decir voy a transmitir esto al Centro Nacional de Cómputos, le llegó un funcionario del Consejo Nacional Electoral, equivalente al Jurado Nacional de Elecciones acá, y le dijo, no lo transmita. Y él dijo, según la ley, es lo que corresponde. Es mi tarea. Es más, si no lo hago, me meten preso. Claro, exactamente. Y él dijo, no lo haga, porque va a tener consecuencias. A un presidente de mesa, que en cualquier país del mundo, el presidente de mesa es el jefe del proceso. Así es. Y como iba a transmitir, porque no le iba a hacer caso al señor, simplemente el Consejo Nacional Electoral cerró la comunicación con los miembros de mesa. Y hasta el día de hoy no la volvió a abrir. Increíble. Entonces, él no pudo transmitir. Bueno, increíble. Y de Maduro ya no me parece tan increíble. Sin embargo, el personero, a los 5 minutos, ya le entregó a María Corina, por una foto que sacó y luego en físico, el resultado de esa mesa. Atención a la gente que nos ve y nos escucha. En todas las mesas, por primera vez en la historia de Venezuela, ganó la oposición. Ganó la oposición dentro del país, ganó la oposición fuera del país y ganó la oposición por primera vez en un lugar inhóspito, pero que siempre tenía relaciones buenas con el gobierno, los penales. Increíble, ¿no? Los penales. Así que ese día, ese mapa que se pudo teñir de azul, como antes se teñía de rojo en la elección del 2013 o del 2018, esta vez el gobierno no dejó que se tiñeran del color del partido de María Corina. Y hoy, sí, Televen, un canal que tiene más de 20 años, iba a entrevistar a Edmundo González Urrutia. Ayer quitaron la señal de Televen. No, pues si no tienen ahora ni Instagram, ni redes sociales, ni han quitado Twitter o X por 10 días, no tienen WhatsApp. Suspenden pasaportes. Han detenido incluso a una activista opositora, a la señora Oropesa, pues. María Oropesa, y antes de ayer al exgobernador, el señor William. Que ya había pagado por cárcel hace años. Hace años por el mismo motivo. Luis, permíteme, claro, solamente 30 segundos, y con la venia, por supuesto, de la dirección de la radio, eso es un comentario a título personal. Jorge Gestoso. Jorge, me dirijo a ti. Llevamos muchos años en esto, tú tienes mucha más experiencia que yo. Tú has sido y sigues siendo productor de contenidos, y no hace mucho, hace unos días, te permitiste comentar, analizar las encuestas de los Estados Unidos. Me dirigí a ti, Jorge, con el respeto de siempre, y te increpé respetuosamente el hecho de que te ocuparas de las encuestas de Estados Unidos y no lo hicieras en su momento sobre las encuestas en Venezuela. No solamente eso, Jorge, te pedí en tu calidad de comunicador, un tipo con una larga y dilatada trayectoria como la tuya, y recogiendo en el camino un sinnúmero de galardones que hablan de tu calidad profesional. Te dije que esa sola circunstancia te obligaba, por ser un periodista y un comunicador de tu calidad, a defender los principios de legalidad y además abrazar los compromisos con la verdad y con la democracia. Jorge, sé que me estás escuchando. ¿Qué hiciste tú? Simplemente guardaste silencio y procediste a bloquearme. Estás en todo tu derecho, pero esto que te estoy diciendo queda grabado y seguramente lo estás escuchando, y si no lo estás escuchando, te lo harán escuchar. Es una vergüenza lo que hiciste, es mi opinión. Y además, cosa curiosa, Jorge, tus contenidos ahora se propalan por la cadena Telesur, que tiene sede en Caracas. Jorge, cuidado. Y te voy a hacer la misma pregunta que te hice antes de bloquearme. ¿Cómo quieres que se te recuerde, Jorge? ¿Cómo quieres que se te recuerde? Nada más lo dejo ahí. Estás en tu derecho de bloquearme, y bueno, la verdad en algún momento se va a saber. Ojalá, Jorge, que te encuentre del lado correcto. Nada más. Discúlpeme, Luis, pero tenía que hacer este pequeño comentario por hechos sucedidos en días pasados. Y la verdad que indigna, y se lo digo porque a nosotros en Perú, y usted ha estado aquí, estuvimos muy, muy cerquita
de vivir la realidad que vive Venezuela. Estuvimos pero muy, muy, muy cerca, a Dios gracias, supimos nosotros reaccionar. Si bien el error que cometió Pedro Castillo en ese momento era de distinta índole, pero no deja de ser tan error como el que está cometiendo Nicolás Maduro. No, y el comentario que usted acaba de hacer me cae con un balde de agua fría, porque yo he seguido la trayectoria de Jorge como comunicador y periodista, pero eso de que salga por Telesur significa que está muy mal, porque ese canal está a punto de caerse, porque ayer uno de sus mejores productores dijo, ya no aguanto más esta cochinada, y en directo, en vivo, renunció. Y mire, le voy a decir algo más. Los que tenemos la responsabilidad de comunicar y estamos frente a una cámara de televisión o a un micrófono, tenemos una obligación moral de defender, en este caso, la verdad, la legalidad, como lo dije hace un momento, y tratándose de un proceso electoral, por supuesto, renovar nuestro compromiso inquebrantable con los principios democráticos que rigen los destinos de un país. Claro, es que el valor de la verdad en los medios de comunicación es muy, muy peleado por las dictaduras. Cuando yo llegué aquí como jefe de la misión observación electoral del Centro Carter en el año 2000, fui invitado a un canal de televisión recién constituido, acaba de cumplir 25 años ese canal, y me entrevistó Jaime de Altaos. Y me preguntó, usted como el primer observador que llega al país, ¿cuáles son las condiciones que debe tener un observador? Y yo le dije 12 puntos que yo venía acá a observar. No meterme en la política interna, a observar. Y él me dijo, ¿cuántos se han cumplido esos 12? Y yo dije, el único, nos invitaron. Porque el segundo era libertad de medios. Y usted se podrá imaginar cuando yo llegué acá, iba a un kiosco y veía a todo el mundo mirando los titulares, la gente no compraba, sino que por su escasa economía solamente leía los titulares, y ahí descubrí aquello que Montesinos hacía, que era solamente colocar el titular. Uno abría el periódico, no había nada. No había dentro. contenido. Eso está pasando en Venezuela. Se ha acabado con la prensa escrita y la prensa digital, solo la colita es la que se puede difundir. Acaba de mencionar usted el Centro Carter. Coincidentemente fue la única institución o entidad que el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro aceptó para la veeduría de estas últimas elecciones, las del 28 de julio. Pero resulta que el Centro Carter ha empezado a emitir opinión y comunicados desvirtuando absolutamente todas las aseveraciones que hace Maduro cada día o cada semana, en el sentido de que han expuesto ya de manera formal, institucional, o confirmado, mejor dicho, el hecho de que no se exhibieron las actas y no se exhiben. Han dicho además de que ellos no tenían o no han visualizado ningún indicio de hackeo del sistema. Que no lo hay. Que no lo hay. Y además han dado fe efectivamente de la represión que ha gradualmente subido y extremado estos últimos días, y eso han dejado sin piso a Maduro. Claro, y lo que sucede acá es que Maduro diseñó un sistema de observación electoral que ellos allá llaman acompañantes. Acompañantes. Para que esos 1.118, incluyendo congresistas peruanos, que fueron pagados por el gobierno, no por el organismo electoral, sino por el gobierno, fueran a certificar el fraude. Bueno, yo hablé con la gente del Centro Carter unos días. ¿Certificarlo o validarlo? Claro, yo le dije al Centro Carter, no vayan porque se van a prestar. Ya había pasado antes. Una vez le obligaron a decir a la jefa de la misión de esos años que el centro había confirmado que era el mejor sistema electoral del mundo. Eso lo sacaron todos los medios porque lo había dicho la representante del Centro Carter en Venezuela, invitada por el gobierno. Pasaron los años, hicieron esta invitación. Usted ha relatado perfectamente lo que sucedió. Ayer, frente al segundo informe del Centro Carter, Maduro, ¿qué contestó? El Centro Carter es un agente del imperialismo, sus directores son pagados por la CIA, son miembros del Departamento de Estado, porque ellos, cuando hay algo que no les cuadra en su esquema totalitario, tienen que desvirtuarlo, lo cual, por cierto, es un viejo libreto cubano. Si no estás conmigo, te destruyo. Así es. Pierdes una elección 70-30 y yo transformo los resultados en 30-70. Entonces, el opositor tiene 30 y el gobierno tiene 70. Así funciona. Pero bueno, se sigue quedando sin piso porque claro, inmediatamente después de lo expuesto por el Centro Carter, este bloque conformado por México, por Brasil y por Colombia
en 2 oportunidades, no solamente una, en 2 oportunidades, le han ya exigido, pues eso tiene más carácter de exigencia al régimen de Maduro, la exhibición de las actas y la verificación imparcial de las mismas. La pregunta que yo le hago, Luis, ¿cómo se hace una verificación imparcial en estas circunstancias? Ya no está siendo imparcial porque no han contratado a ningún auditor internacional experto en sistemas electorales, que hay varios en Naciones Unidas. Entonces, ¿qué sentido tiene que Colombia, Brasil y México pidan una... Le cuento, esto empezó, lo que pasa es que yo estudié en Brasil y todavía tengo alumnos que como diplomáticos trabajan alrededor del presidente Lula. Esto empezó cuando Lula hizo una reflexión en voz alta y dijo, me preocupa que en Venezuela el presidente Maduro hable de baño de sangre. Y ahí empezó una negociación de bajo perfil encabezada por Lula, a la que llamó al presidente de Colombia y a la que luego del 28 de julio y sus resultados se incorporó el presidente de México, que México usted sabe que tiene una política de no intervencionismo, al menos de la boca para afuera. Pero ya está de salida además y le dieron a Maduro hasta el miércoles en la noche. Hoy es sábado. Al 7, fue hasta el 7. Así es. Así es. Entonces, Maduro decidió seguir los consejos de su segundo de a bordo, Diosdado Cabello, que es, vamos a seguir pateando el tablero. Y en el caso de Diosdado ha dicho, a mí si me van a sacar de aquí, me sacan en una bolsa negra. No, y además hace 3 días lo escuché en una alocución pública dirigiéndose a la oposición y amenazándolos descaradamente, vedadamente, donde les decía que les iban a aplicar medidas sin ningún tapujo, sin ninguna vergüenza. Las inventan. Ayer Maduro se atrevió a decir, te vamos a procesar, María Corina, por terrorista. Lo escuché también. Uno escucha todos los discursos de María Corina, habla de la paz, de salir a la calle, de convocar pacíficamente manifestaciones. Pero han sido denunciados. Pero por supuesto. Y el Consejo Nacional Electoral, no hay que olvidarlo, hace 3 semanas pasó por agua tibia, que María Corina pernoctó en la ciudad de Valencia, y en la mañana cuando iba a agarrar su auto para venir a Caracas, le habían cortado los frenos. Le habían cortado los frenos, sí. Eso es un delito. Vamos por partes. Claro. Hace un momentito usted habló de que estos países, me refiero a Brasil, México y Colombia, empezaron una negociación con Maduro. ¿Qué tipo de negociación era esa? Una transición pacífica, que saliera con ciertas garantías, cosa que María Corina antier volvió a hablar del tema, que saliera con ciertas garantías. ¿Saliera a dónde? ¿A uno de estos países? Sí, concretamente a Turquía. Porque se ha sumado a este ofrecimiento también Panamá el día de ayer. Y ayer Maduro se encargó de chotear la invitación de mala gana, como malandro que lo invitas a su casa y dice, no me da la gana ir a tu casa. Ha mencionado usted, Luis, estas medidas represivas, ya van cerca de 20 y pico, 20 y tantos, 25. 25 fallecidos, 1.800 detenidos. Conculcados todos los derechos definitivamente. Aquí no hay una inobservancia o un incumplimiento, por ejemplo, entre otras cosas, del Estatuto de Roma. Te puedo asegurar que han incumplido todo pacto, todo instituto, estatuto, tratado, todo convenio acuerdo, el de Barbados, de respetar los resultados finales. El de Viena. Sí. Han dejado a la embajada al local de la embajada de Argentina sin luz, sin agua, claro, sin absolutamente nada. Y en este caso, buscando el Tratado de Viena, el embajador González Olaechea logró que Brasil asuma el servicio consular acá, por ejemplo, en el Perú. Los 1.000 y tantos documentos que quedaron secuestrados. Porque el 29 de julio, día de mi cumpleaños, la embajada y el consulado le puso candado a la puerta y dejó centenares de personas afuera sin poder recoger sus documentos. Y yo siempre repito, cada documento ahí es una historia humana. Bueno. De hecho, hay una señora que lleva una semana esperando que abran la embajada porque ahí está un documento que necesita ella para sacar a su esposo que está en la morgue de Lima. Estos son historias humanas. No, increíble. Que los dictadores no les interesa. No les interesa. Volvamos al tema. Se habla mucho y se dice mucho, caso Luis Almagro de la OEA, de denunciar y hacerle algunas imputaciones al régimen de Maduro, específicamente a Maduro y a Cabello, los crímenes que ya le conocemos. ¿Qué posibilidades hay de hacerlo? ¿Ante qué corte se debería hacer? Claro, de hecho, el régimen pensó que iba a marear
a la Corte Penal Internacional y les permitió abrir una oficina en Caracas. Corte Internacional de la ONU. La Corte Internacional Penal, Penal. la Corte Penal Internacional que existe, donde la carpeta fiscal de Maduro ya aparece en 2 guías telefónicas del antaño. Le hago esta pregunta porque esto se presta a confusión, porque hay una corte también internacional que está adscrita a las Naciones Unidas. La gente no sabe exactamente ante qué corte se puede No, y está recurrir. la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, De la OEA. Usted ha nombrado a Almagro, que ha tenido una vida accidentada, porque algunas veces ha estado también apoyando al régimen. Bueno, él ahora está enfrentado a su propio organismo, porque él es secretario general, y como sabemos, la presidencia está en manos de una de estas pequeñas islas del Caribe, que hace años recibe petróleo y gasolina de Venezuela. Lo que pasa es que la gente, como vive en su burbuja de que tengo que levantarme temprano para hacer mis cosas, no conoce estos entretelones. Chávez fue muy hábil. El voto de Antigua y Barbuda vale tanto como el de Brasil o el de Argentina. Entonces, me compro estas islitas del Caribe. Petróleo. Como los programas sociales en Venezuela. Así es. Por eso es que yo digo que esta es una elección histórica, porque mucha gente me dice, pero ya pasó el 2013, ya pasó el 2018, la gente va a bajar la cerviz y se va a ir a su casa con los resultados obtenidos. Eso no va a pasar aquí. Aquí le voy a contar un poco, Luis. Es más, yo creo que usted estaba aquí cuando eso sucedió. Que no tanto, 25 años, estamos hablando de año 1990 y tantos, 98. 2000. El 1 de enero. 1 de enero. Le voy a contar algo, de repente usted ya lo sabe. Nosotros tuvimos una junta militar en el gobierno desde 1969 hasta 1978, más o menos. Así es. Acto seguido de ese periodo, nosotros tuvimos una asamblea constituyente donde se promulgó la Constitución de 1979. Correcto. Si usted recuerda, y si usted conoce nuestra historia, no hubo un solo militar procesado a partir de ese momento. Lo que me lleva a pensar, o nos lleva a pensar a los peruanos, si bien no se habla mucho de esto, pues es una verdad, es un secreto a voces, que hubo una negociación para la transferencia del gobierno de facto de ese momento hacia un escenario democrático como el que tuvimos a partir de entonces. Así es. ¿Es esta la propuesta que le estarían haciendo a Maduro? Sí. O sea, no te enjuicio, no te enjuicio, al menos por ahora. Por ahora. Porque eso no implica que la Corte siga su proceso. No, pero ya tiene procedimientos abiertos en Estados Unidos por narcotráfico. Y acá que en el Perú estamos hablando de que si la ley o no de lesa humanidad, los criminales tienen que pagar por los crímenes que han hecho. Y son miles de personas. En el caso venezolano, mujeres violadas, torturadas. Esta señora María Oropesa lleva días que no sabemos de ella. Y lo normal es que las violen, porque las quieren humillar. Terrible. Pero bueno, parece eso causa común en los amigos del Foro de Sao Paulo, porque mira el escándalo que hay ahorita en Argentina con la ex esposa de Alberto Fernández. Le han pegado, le han agredido. Y aquí ya empiezan a aparecer algunos candidatos misóginos, en el caso del Perú del 2026, que deben ser vistos por la población. Porque como yo siempre digo, aquí si tenemos un dinerito ahorrado, nos tardamos 2 semanas en ver qué auto nuevo nos vamos a comprar. Sin embargo, irresponsablemente acudimos a las urnas 15 segundos antes sin saber por quién vamos a votar. Habló usted hace un momento de que Venezuela era proveedora de petróleo de todos estos países, islas, digo, con todo respeto lo digo. Así es, yo lo afirmo. Que son como países satélites. Así es, digamos, esa es la palabra. Del Caribe, ¿correcto? ¿Cómo explica usted que Venezuela, teniendo las reservas probadas de petróleo y de gas, estamos hablando de una producción, si la memoria no me falla, de casi 930,000 barriles diarios? Y tenía antes, claro, tenía mucho antes, más, millones tenía antes. 1.340.000 es el pico más alto. Y reservas probadas de gas de más o menos 303 billones de metros cúbicos. ¿Cómo explica usted que hayan ciudades que sufran recortes de energía eléctrica? ¿Cómo se explica usted que en muchas ciudades hayan colas interminables de automóviles para echar gasolina cuando es un país productor de la misma? Tenemos ahorita 82% de pobreza y el PBI de Venezuela es más bajo que el de Haití. Y no le he mencionado la escasez de medicinas y otros... pero por supuesto. Primero, la enorme corrupción. Tanto que ese señor Tarek, no el fiscal, sino el otro que era presidente de PDVSA, lo terminaron metiendo preso porque como allá todo es negocio, 30 para ti, 30 para ti, 30 para ti, y él no aceptó una coima menor que le ofrecieron,
lo metieron preso. Me Cayó metieron en preso. desgracia. Le hago esta pregunta. Su pregunta es muy interesante. Saliéndome un poquito del tema político porque... Es lo que sufre la gente. Exactamente, habría que analizar el problema de manera integral para entenderlo mejor. Claro, al principio llegaron a decir en esa narrativa mentirosa cubana que una iguana se había metido a los equipos, había comido los cables y por eso no había energía eléctrica. Años después... Como acá con el aeropuerto Jorge Chávez. Así es. Parece que es una narrativa continental. Años después se descubrió... Nosotros tenemos una gran represa en el sur de Venezuela. Se llama la represa del Guri, que no solamente alimenta de electricidad a toda Venezuela, sino que le da un poco a Brasil y a Guyana. Uh-huh. Esa represa fue militarizada y gente que veía pasar por los portones, hombres con turbantes, de rasgos asiáticos, blancos rusos, dijo, ¿y esta gente? Empezó a fallar la electricidad. ¿Qué pasa? Y lo voy a decir aquí frente a su micrófono. Se descubrió que debajo de la represa había reservas de oro. ¿De oro? De oro. Y entonces no les quebró la mano para romper la represa, cortar el suministro de agua, y hoy tienen minería ilegal ahí, extranjera. Increíble. Miles de extranjeros ilegales. La mayoría, por cierto, con doble cédula venezolana para poder votar. ¿Qué opinión le merece el hecho de que en el año, si la memoria no me es ingrata, el año 76 me parece, se empezó con el proceso de nacionalización de todos los... Claro, todo el fue petróleo. Carlos Andrés Pérez. Exactamente. Carlos Andrés Pérez. Sí, claro. Eran Andrés empresas Pérez. Extranjeras, móvil, etcétera. Primer gobierno, ¿no? Primer gobierno. Sí. Fue su primera medida. Sí. Un Carlos Andrés Pérez joven, un estilo no tan joven como Alan García en el Perú, pero que llegó con ciertas medidas de ese estilo, que son medidas que llaman mucho la atención, da un poco de show, ¿no? ¿Error le parece? No. Porque por 40 años Venezuela vivió muy bien. Fue bien gestionado. Sí, yo conozco porque estuve en Venezuela antes del régimen. Estos escándalos acá de los Rolex me reían mucho porque en Venezuela en esos años la gente usaba un Rolex normalmente, producto de su trabajo. Producto de su trabajo. No, yo estuve en su país, recuerdo haber paseado por la Francisco Miranda de arriba abajo a cada rato, chacaíto, porque conozco... Todavía quedan 40.000 peruanos en Venezuela, a pesar de la crisis. Y conocí la parte del Macuto, lamentablemente después damnificada, afectada por los lluvias y demás. El año esa madrugada que yo vine a vivir al Perú, pasó parte de esa tragedia. Qué bello país tienen, déjeme decirle. Sí, está muy destruido, pero se va a reconstruir. Y se lo digo yo que he estado ahí. Se va a reconstruir. ¿No? Y conozco Margarita también. Así una es. Serie Los Rojos. Usted acaba de hablar de Margarita. Hace más de 8 años hay una parte del aeropuerto de Margarita donde salen y llegan avionetas. Y nadie sabe, bueno, sospechamos qué es lo que pasa ahí. Había escuchado eso también. Hay algo que no se comenta mucho. ¿Por qué algunos países defienden tanto a Maduro? Porque en el fondo Maduro es cabeza de playa del narcotráfico. O sea, él y Diosdado hacen la vista gorda de lo que pasa en avionetas que suben y bajan en varias partes del país. Bueno, no en vano tiene un proceso en Estados Unidos donde le imputan precisamente el cargo de narcotráfico. Quitar a Maduro, a Diosdado del gobierno, es colocar en peligro el gran negocio de la droga en Venezuela para servir a Estados Unidos y para servir a Europa. Pero ¿qué sentido tiene droga con todo el dinero que le produce y le genera el petróleo? Increíble. La droga ahora es más poderosa económicamente que el petróleo en varias partes del mundo, incluyendo el Perú. Bueno, Perú es productor, pues, ¿no? Yo tuve una muy mala experiencia hace más de un mes cuando alguien me llamó de un teléfono anónimo para ver si yo estaba de acuerdo en asesorar un equipo que quería montar una presidencia en el Perú. Y el dejo de esa gente... ¿Presidencia? No, sí, me querían contratar, yo soy consultor político, me querían contratar para asesorar un candidato presidencial en el Perú. Ah, ok, ya entendí. No me decían quién era, pero la persona que me llamó me ofreció una fuerte suma de dinero en dólares y no tenía dejo peruano, tenía dejo colombiano. Don Luis, se nos acaba el tiempo. Últimos 30 segundos. ¿Qué salida le ve usted a este entrampamiento de Venezuela? Presión internacional y sobre todo el miedo que ya perdieron los venezolanos. Hay que mantenerse en la calle. Yo sé que lamentablemente van a haber otros fallecidos, pero el mensaje de María Colina y del mundo es: sigamos adelante hasta el final. A los venezolanos que están en el Perú, no se depriman. Esta vez vamos a salir de esta situación. Yo creo que también van a salir, pero
Va a tardar. Exactamente, me parece que va a tomar un poquito más de tiempo del previsto, Así es. pero yo creo que lo que está haciendo la comunidad internacional, y permítame, necesito además saber por qué, y eso lo digo también muy respetuosamente, porque ya la conferencia episcopal aquí en Perú sí se pronunció sobre el tema de Venezuela, pero el Santo Padre en el Vaticano ha sido demasiado tibio ante esta circunstancia, cuando en otros casos no demora tanto en pronunciarse y es más enérgico y severo. Así que esperamos un pronunciamiento un poquito más duro del Santo Padre, porque esto, hoy más que nunca, el mundo merece y necesita de su palabra, de su visión, de la perspectiva de la realidad mundial, para que esto no vuelva a suceder. Hay derechos y libertades conculcadas, hay una ofensa a la dignidad humana con lo que están haciendo en Venezuela, y eso no se puede permitir. Suscribo totalmente sus palabras como católico. Don Luis, ha sido un gusto y espero tenerlo próximamente por aquí, porque esto de Venezuela recién empieza. Hay mucha tela por cortar, y seguramente nos volveremos a ver en el futuro. Claro que sí. Muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a usted por estar aquí. Amigos, con ustedes será, con el favor de Dios, hasta el próximo sábado. Y si ustedes quieren, por supuesto, nos vemos. Un servidor, Miguel Ángel Salino, se despide, y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Estás con Identidad TV.